datos. Es preocupante realmente que el ambiente esté tan distante entre la población a solo 4 meses pues de las elecciones. Y digo que es preocupante porque al mismo tiempo vivíamos un momento que se suponía estábamos relativamente politizados, ¿verdad? Luego pues de las manifestaciones contra el breve gobierno de Manuel Merino de Lama, la previa vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Y la designación de un nuevo gobierno que, por cierto, a los moraditos no les ha caído, pero ni por casualidad, el hecho que el actual presidente de la República sea parte de ese partido. Así están las cosas y vamos a conversar de este y otros temas, por supuesto, relacionados con la situación política con el politólogo Fernando Tuesta, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bueno, ¿qué te provoca la encuesta de Datum? Esta suerte de enanés compulsiva entre los candidatos que, bueno, tú has venido pues advirtiendo hacia dónde íbamos, pero no deja de sorprender, ¿no? No deja de sorprender que a 4 meses, en realidad, ninguno, más allá de todos los problemas estructurales que pasamos, ninguno despierte un interés en la población. Mira, yo creo que mirando un poquito más de cerca algunos elementos que ya tenemos a la mano, creo que encuadraría más o menos dentro de las cifras de Datum. De las elecciones internas sale el mayor número de candidatos presidenciales de la historia de los 200 años de vida republicana casi. No hay otro momento en la historia donde se hayan presentado, están por presentarse, porque en realidad tiene que inscribirse hasta el 22 de diciembre, una lista tan larga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en realidad creo que a veces somos un poco exigentes, ¿ah? ¿Por qué las personas tendrían que decir por quién van a votar si todavía no sabemos qué proponen los candidatos? Quizá aquellos que dicen que votarían por él es más por simpatías sobre desempeños anteriores, porque tienen empatía sobre determinados aspectos que muestran los candidatos, y para empezar, no todos se muestran, ¿no? Aparecen quizás los más conocidos, los más recordados, y entonces la campaña empieza después de fiestas. Y no solamente eso, sino que la encuesta de Datum no coloca en la lista a los ya, de alguna manera, si bien es cierto no inscritos oficialmente, por lo menos han pasado el filtro de las elecciones internas. Entonces pueden aparecer ahí nombres o personas que creen que algunos van a candidatear y ya no lo van a hacer. Por ejemplo, hasta hace poco, por decir solamente un nombre, Alfredo Barnechea, ¿no? En otro momento Pedro Cateriano, en fin, se hablaban de nombres. Incluso no sabemos si de los 22, de repente al último alguno sale de esa lista. Pero no deja de tener razón, Enrique, la idea que no estamos delante de candidatos que tienen por lo menos 2, 3 que aparecen por sobre encima del resto, ¿no? Pero es que también es cierto que si uno, tipo así, una lupa, se acerca, sí tenemos a esos, ¿ah? Porque los demás, claro, son tan chicos que están dentro del margen de error, ¿no? Mira, ¿cuántos aparecen? No sé, pues, más o menos 3%, y con eso incluyes a muchísimos, ¿no? Yo creo que hay que esperar y no hay que decirle mucho al elector que ya debiera de escoger cuando en realidad yo creo que debiera de esperar. Eso es cierto, Fernando, pero lo decía en alusión, haciendo una comparación al vuelo con encuestas, por ejemplo, de diciembre del 2015, Ipsos. Yo sé que, en fin, pero estamos hablando pues de una Keiko Fujimori que tenía 33%, un Pedro Pablo Kuczynski que estaba muy atrás, pero ya tenía un 16%, Fernando. Estamos hablando de un puntero ahora con 10%. Estamos hablando en ese momento de un Acuña, que al final su candidatura no prosperó, pero tenía un 10%. Alan García, que de ahí bajó 9%. O sea, ya acá ya estabas planteando al menos los que pasaron finalmente a la segunda vuelta entre idas y venidas, porque después de esto la izquierda tuvo un repunte. Yo esperaba por lo menos, la verdad, un repunte de algún lado, el Partido Morado de alguna parte, unos puntitos, pero estamos todavía entre 4 o 5%.
le llamábamos el elenco estable. Ajá. Durante un año aparecían los nombres que tú has dicho, más, menos, con subidas y bajadas, pero ahí estaban, ¿no? Hasta diciembre. Pero es difícil que exista un elenco estable, porque lo que ocurrió en el país del 2016 en adelante no lo hemos vivido nunca. Ah, no, desapareció el elenco estable. Entonces, claro, sí. los niveles de inestabilidad han sido enormes y lo siguen siendo, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil adhesiones mayoritarias o importantes a estas alturas. Yo creo que la gente está esperando, ¿ah? Uno puede preguntar incluso a nuestro entorno y es más, probablemente muchos de los que digan que van a votar por alguien no es con la firmeza que de repente van a mantenerlo hasta el 11 de abril. Yo creo que nuestra campaña, este proceso es tan especial que hace esto también. Mira, ¿con cuánto ha ganado en primera vuelta? ¿A cuánto alcanzaba un porcentaje en primera vuelta en los últimos años? Efectivamente, 30 y tantos %, ¿no? Ahora, si es que tú recalculas lo que muestra Datum, quitando nulos y blancos y no sabe ni opina, claro, esos porcentajes suben. Esos porcentajes suben. Pero no dejas de tener razón en el sentido de que se han empequeñecido, pero todos, ¿no? Claro. Ahora, ¿esto cómo se relaciona con esta suerte de anticlímax que han sido las elecciones primarias? Hay personas que hasta cólera les da que los organismos electorales hayan supervisado pues una votación, por ejemplo, en la cual el señor Forsyth ha tenido 68 votos, ¿no? En un partido nuevo que se supone que tiene 27.000 militantes. Tú has señalado que uno de los factores que se ha visto acá, y por supuesto la propuesta de la comisión que tú presidiste iba por una figura muy distinta, ¿no? Unas primarias abiertas que de alguna manera también reconocieran la absoluta crisis y prácticamente desaparición de los partidos como tales en términos de militantes. Pero esto además, por más que fueran candidatos únicos en muchos casos, o sea, ni siquiera está el gesto de los propios militantes de ir a afirmar la presencia de su candidato, lo cual nos dice que pues probablemente tengamos pues padrones que no significan lo que se supone que son. No significa. Entre los 24 partidos entregaron documentación luego de estar depurados en principio, pero dicen que son militantes porque hay una ficha que lo acompaña, 1.600.000 y tantos mil. De esos han ido a votar el 5%. 5%. Pero era algo que siempre hemos señalado. Lo que pasa es que ahora, como los organismos electorales ya no a pedido del partido, sino de manera directa, amparados en la ley, entregan el padrón, el RENIC, ¿no? El jurado fiscaliza y la OMPE organiza. No hay posibilidad ya de engaño. Quienes han ido a votar son esos, los que dice la OMPE. En cambio, los padrones pueden ser padrones inflados o una cantidad enorme de militantes que no están activos. Alguna vez se inscribieron y nunca más. Abandonaron el partido, pero no se retiraron en términos oficiales. Incluso algunos, y se ha visto en variadas situaciones, en que dicen, yo ni me acordaba que estaba inscrito, seguramente muchos se enterarían recién y tienen que, pues, darse de baja, ¿no? Pero a lo que voy es, este tipo de elecciones internas que los partidos de este Congreso, al suspender el modelo que se había planteado en la reforma para el 2022, incorpora este nuevo diseño que lo que muestra es bajísima participación, bajísima, y por lo tanto baja legitimidad. En tercer lugar, bajísima, puede llegar a la nulidad de competencia, porque lo que veíamos es, por ejemplo, a nivel parlamentario, que los partidos entregaban una lista cerrada y entonces los incentivos también eran bajos. Un saludo a la bandera. ¿Para qué yo voy a ir a votar si ya está todo elegido? Eso ya no es una elección, ¿no? Me han seleccionado antes de que yo pueda intervenir.
Y claro, sí. eso ¿a quién preocupa? A muy poca gente. A la opinión pública, te aseguro, por más que han habido noticias, cierto seguimiento, ni le interesa, ni probablemente esté enterada de una proporción alta. Así es. Ahora, a ver, en estos reacomodos, por ejemplo, el caso de Forsyth, ¿no? Forsyth había tenido 20 hasta 23% de preferencia. Es probable que el hecho de ser conocido como tal lo ayudara, pero por ejemplo, lo vieron desubicado en la crisis de Vizcarra. Hubo una entrevista que dio acá que se volvió viral. A eso iba la pregunta, ¿no? O sea, él se demora para responder una pregunta bastante normal, en realidad, ¿no? Y claro, se viraliza. ¿Qué tanto efecto pueden tener estos errores? Porque estamos hablando también del sueldo mínimo para Barnechea, que ya no está, de unas siglas en las cuales se equivoca Hernando de Soto de la ONP y la OMPE, repito el ejemplo de Forsyth, y pareciera que tienen unos terribles efectos. ¿Eso tú crees que realmente pesa? A ver, no tenemos estudios que nos puedan mostrar o repreguntas que hagan las empresas encuestadoras para darnos una pista. ¿No? Inmediatamente uno dice, sus respuestas en las entrevistas le hacen caer. Eso siempre y cuando, en realidad, el gran electorado o los que dijeron que iban a votar por él, lo vieron, lo evaluaron y, digamos, se decepcionaron. No estoy tan seguro. Lo que también, o puede ser un porcentaje, evidentemente debe haber allí, pero también lo que está ocurriendo, hay que recordar que acá lo que estamos delante es una suerte de torta de votantes. Entonces, si es que algunos suben, otros bajan. Él estaba alto, como tú lo bien dices, entre otras cosas, porque era conocido, popular. Los otros, alguna gente ni sabían que iban a ser candidatos, pero ya comienzan a presentarse y esto sube y evidentemente van restando a él, que iba primero. Se ha dicho ya, y no quiero sino quizás glosar nuevamente, cuando tú apareces con mucha anticipación, con una alta votación, la probabilidad que bajes es alta, porque la gente comienza a enterarse, y digamos esas franjas de opinión pública que antes apoyaban, van ya decidiendo su voto, ¿no? No tienen lo que, por ejemplo, en el 2016 tenía de alguna manera Keiko Fujimori, o sea, un núcleo duro. Pero los núcleos duros, tú lo construyes pues a lo largo, no de una elección, a lo largo después de muchas elecciones y de procesos que te permitan justamente amalgamar un sector del electorado, ¿no? Pero hay 2 o 3 candidatos que me llaman la atención, porque hay algunos sobrevivientes del elenco estable, ¿no? Después de esta racia que hemos vivido en los últimos años, o de repente más. Pero, por ejemplo, llama la atención que el presidente es el Partido Morado y no pasó nada con su candidato. O sea, Guzmán ya es conocido, hay una cierta campaña, ¿no? De redes, ¿no? De expectativa con respecto a la cosecha que podía verse, y no pasa nada hasta ahora. Uno podría haber intuido que la izquierda, con su discurso pro-constituyente, de alguna manera también alguito coseche, y Verónica Mendoza está estacionada igualita, ¿no? Y bueno, Keiko Fujimori, que claramente ya no tiene ese núcleo duro que tú acabas de señalar. Estamos hablando que igual no se ha movido, y es más, está ya debajo del 5% en 4. Entonces, a veces las percepciones, y esto lo vinculo con la pregunta anterior que te hacía, las percepciones muchas veces de campaña en redes y de expectativas y de esta suerte de ola virtual, no tienen un necesario correlato, al menos inmediato, con la percepción ciudadana, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Las redes es un mundo paralelo que muchas veces no se corresponde. De eso ya se ha escrito mucho. A veces un mundo cerrado, donde se cree que lo que allí existe se puede inferir al conjunto. Y no es así, y han habido grandes chascos, ¿no? Eso uno. En segundo lugar, yo esperaría las encuestas de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos. Entre otras cosas porque el propio Datum ha variado su metodología.
Y entonces ahí pueden haber pequeños ajustes, porque por ejemplo, con los candidatos que tú señalas, estamos hablando de porcentajes tan bajos que mira, si tú tienes 5 y en realidad subes a 6,5, en proporción ya es importante. Claro. Que son pequeños porcentajes, pero no lo podemos saber porque los márgenes de error, evidentemente, de una muestra que se infiere al universo, te comen todo eso, pues. Cuando dices más, menos 3 y te ponen 5, quiere decir que puedes tener 8 o puedes tener 2, ¿no? Claro. Ese es más o menos lo que se dice con el más, menos. Y entonces, si es que tú miras allí el listado, ahí casi están pisoteando entre todos, ¿no? No hay claridad. Y nuevamente, yo esperaría las otras encuestas para ver si hay una cierta estabilidad en lo que estamos viendo. Quizás cosas generales, ¿no? Claro, claro. La caída de Forsyth porque ya se ve en varios meses, ¿no? Ninguno que despunta, todavía hay una distancia del electorado en su mayoría de no decidir. ¿Qué se puede proyectar de esto? Yo creo que casi nada. Así es. O sea, no hay que ser atrevidos, porque además estamos en el Perú, y acá en el Perú cualquier cosa puede pasar. Estamos en el Perú y mañana puede pasar la inmunidad parlamentaria. ¿Eso es bueno o eso es malo? Volvemos tras la pausa. En este mar de paradojas y contradicciones que a veces es el Perú, el expresidente Martín Vizcarra dice que va a defender la inmunidad o el retiro de la inmunidad parlamentaria y por eso se lanza al Congreso, pero muchos señalan que de repente él está acudiendo, ¿no? o apelando a la inmunidad parlamentaria precisamente por las investigaciones que se ciernen sobre él. Son las cosas que pasan aquí. Y mañana es probable que se vote finalmente el retiro, ¿no? de la inmunidad parlamentaria. Fernando, tú está esto en el gran cuadro de reformas que tenemos pendientes y que ya sabemos ha sido hecha por retazo, seguramente mal en muchos de sus capítulos. ¿Es importante el retiro de la inmunidad parlamentaria? Es importante modificar la figura de la inmunidad parlamentaria en la Constitución, que ha sido pues uno de los temas tan polémicos, ¿no? En la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política nosotros propusimos una figura que finalmente nos parecía dentro de la gama de posibilidades la más interesante. Obviamente acotar la figura de la inmunidad parlamentaria, pero no dejar en manos de los parlamentarios su levantamiento. Porque si uno leía la Constitución, el reglamento del Congreso, etcétera, uno podría decir en general eso está bien. ¿En qué fallaba o en qué le daban vuelta a esto? A los procedimientos internos del Congreso, alargar lo posible, ¿no? Entonces era una manera de defenderse, y así ocurrió con muchos congresistas, incluso a solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la Corte Suprema no se hacía. El caso de Vinicio Ríos, el caso de el señor Donaire, ¿no? Lo prolongaron hasta niveles ya pues inauditos, ¿no? Cuando quisieron, cuando ya se permitió el levantamiento, ya se habían fugado, el caso de Donaire conocido. Entonces, yo creo que sí debe haber un nivel de protección para los parlamentarios, pero también es necesario observar que lamentablemente los congresistas han hecho casi lo indecible como para que la gente sienta que la inmunidad es una protección indebida y por lo tanto lo mejor es simplemente desaparecerla, ¿no? Bueno, y ya, como tú bien dices, probablemente mañana se vote, pero se requiere pues 2 votaciones, ¿no? Claro. Podría votarse mañana con más de 87 votos, pero la reforma constitucional todavía no termina hasta que en la próxima legislatura, es decir, de marzo, ¿no?, a julio, se vote en una segunda oportunidad nuevamente con 87 votos. ¿Será el mismo ánimo de todos los congresistas? O algunos, no sé, pues, con estos vientos en donde no quieren ser rechazados, como se ha visto en las últimas semanas, ahora pueden votar a favor de eliminarla y en marzo simplemente desistir y no llegar a la doble votación con 87 votos y en consecuencia no habría
reforma constitucional. Hay que tener mucho cuidado. Así es, hay que tener mucho cuidado y realmente importante además que en el Perú pasemos pues de un péndulo, de un lado del péndulo al otro. Se vuelve cada vez más difícil llegar a consenso sobre modificaciones, o apareces o desapareces. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos esta noche.